Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, doña Concha Andrés Sanchís, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Doña Ofelia Jimeno Forner, secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público de la Consellería de Sanidad. Don Álvaro Bonet Pla, director gerente del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Don Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Don Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, y representantes de entidades, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, empresas, amigos y amigas. Buenos días a todos. Es un placer para mí dar la bienvenida a esta jornada que se denomina Tecnología y Seguridad en la Atención Sanitaria, que está organizada por la Generalitat Valenciana, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública y la Fundación Tecnología y Salud y la Comisión de Seguridad en la Atención Sanitaria de FENIN. Asimismo, quiero agradecer muy especialmente a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Medicina, su hospitalidad al acoger este encuentro. Y también, agradecer a todos vosotros vuestra amable presencia. Y por asistir a este encuentro en el que abordamos algo tan importante y que nos preocupa tanto a todos los que conformamos el sistema sanitario, como es la seguridad en la atención sanitaria y, en consecuencia, la seguridad del paciente. Se trata de un compromiso y una responsabilidad de todos y debe guiar todas nuestras actuaciones en todos los ámbitos asistenciales. No cabe duda que fomentar la cultura de la seguridad es clave para mejorar la calidad asistencial, los resultados en salud y la eficiencia del sistema sanitario, tanto en los entornos asistenciales tradicionales, como el ámbito hospitalario, como en los nuevos modelos de asistencia, como la atención domiciliaria, en los centros sociosanitarios, que cobran cada día un papel más relevante en este paradigma nuevo de la atención sanitaria. Y así lo entendemos desde el sector de tecnología sanitaria y nuestra fundación, que ejerce como un nexo entre nuestra industria, los profesionales sanitarios y los pacientes. La celebración de esta ya tradicional jornada multidisciplinar cumple en Valencia su 6ª edición. Toma el testigo de la que celebramos en Córdoba hace unos años. Es una de las múltiples pruebas de lo que consideramos nuestra responsabilidad, un compromiso renovado con la seguridad, un campo en el que la tecnología sanitaria cobra especial protagonismo. En este sentido, las nuevas tecnologías proporcionan herramientas para facilitar una mejor experiencia asociada a la calidad y seguridad del paciente y, además, facilitan la implantación de una nueva cultura de la seguridad en la atención sanitaria. La industria de tecnología sanitaria no es solo un proveedor de productos innovadores que pueden garantizar diagnósticos de tratamientos precisos, fiables y seguros, también ayudan a garantizar la prevención. Y es también, además, un agente estratégico, colaborador necesario para la formación de profesionales y pacientes en el mejor conocimiento y en el uso adecuado de los productos. También, además, es un sector con capacidad de colaborar con las administraciones en la protocolización de procesos esenciales para impulsar y garantizar la seguridad del paciente. También tenemos como objetivo impulsar y participar en proyectos que promuevan esta seguridad, algunos de los cuales van a tener protagonismo hoy en esta jornada, como por ejemplo el proyecto Flebitis Cero, cuyo objetivo es determinar y analizar la incidencia de flebitis y reducirla, y reforzar la cultura de seguridad en las unidades de hospitalización. O, por ejemplo, otro de nuestros proyectos es el Observatorio de Infección y Cirugía, del que surgen importantes protocolos y documentos de consenso que aplicar en la práctica clínica y del que también vamos a hablar hoy en esta jornada. Asimismo, desde la Fundación y la Federación promovemos anualmente la Semana de la Seguridad, en cuyo marco presentamos en 2021 un documento de posicionamiento sobre la seguridad en la atención sanitaria, responsabilidad de todos, que fue coordinado por una comisión expresa de seguridad que forma parte de nuestra estructura dentro de FENIN. En definitiva, quiero concluir reiterando el compromiso de nuestro sector de tecnología sanitaria con la cultura de la seguridad. Es un compromiso constante y permanente, porque creemos que cualquier esfuerzo por la seguridad asistencial es necesario y está justificado al redundar en una mejor atención sanitaria y en la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes. Repito mi agradecimiento por vuestra asistencia a esta jornada, que estoy segura que va a ser muy productiva. Y le doy la palabra a Álvaro Bonet Pla, director gerente del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida en nombre del Departamento Clínico Malvarrosa a esta jornada, que es una jornada
que desde luego tiene una importancia que trasciende lo puramente teórico, sobre todo para nosotros en este departamento. Nosotros somos un departamento grande, un departamento complejo, con un hospital que realiza una actividad asistencial de muy alto nivel, pero que tiene una situación en estos momentos difícil porque tiene unas infraestructuras que tienen años, necesitadas de una reforma que afortunadamente está en marcha, como tal vez hayan visto ustedes si han pasado por la avenida de Blasco Ibáñez. Eso nos obliga a que todo nuestro trabajo sea un trabajo que hay que hacer con el máximo nivel de calidad, pero también con el máximo nivel de seguridad. Nosotros, en el departamento, en colaboración con el Servicio de Medicina Preventiva y con todos los departamentos y con todos los servicios del hospital, extremamos las medidas para que la actividad asistencial que realizamos sea una actividad con los máximos también niveles de seguridad para los pacientes. En estos momentos en los que la tecnología, como ha dicho Carmen, está en un nivel de desarrollo constante, se están incorporando cada vez más dispositivos para el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes, es imprescindible que seamos conscientes de que la posibilidad de causar algún daño a los pacientes se multiplica. Y el tener en cuenta eso siempre que realizamos cualquier acto sanitario es fundamental. En este departamento, además, tenemos a gala el tener una participación de los ciudadanos muy intensa. Creo que no exagero si digo que somos de los departamentos en los que es más fluido el contacto con la ciudadanía, tanto en el hospital como en el conjunto de los centros de salud del departamento. Y eso nos obliga a ser especialmente transparentes a la hora de informar de lo bueno y de lo que no es tan bueno. Por eso nos esforzamos en que el trabajo cumpla con esos requisitos de seguridad para los ciudadanos que tienen que venir a nuestras instalaciones porque tienen algún problema de salud. Sin duda, jornadas como estas nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a pensar sobre algunas cosas que podríamos mejorar y, en definitiva, pues a mantener ese espíritu de mejora continua de la calidad de nuestro trabajo, que ya no es solamente una cuestión académica, ni muchísimo menos. En estos momentos es una exigencia de la ciudadanía y nosotros, como profesionales de la sanidad pública, estamos obligados a tenerla presente en todas nuestras actuaciones. Espero que la jornada nos ayude a avanzar y, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu intervención y por destacar la importancia de la participación de todos y la responsabilidad de todos, incluidos también los pacientes, aparte de, por supuesto, los profesionales, los gestores. Y ahora cedo la palabra a Concha Andrés Sanchís, que es secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Adelante, Concha. Muchas gracias, Carmen. Bien, pues agradecer a FENIN que haya contado no solamente conmigo, sino también con otras compañeras de la Consellería de Sanidad que van a participar en estas jornadas y que a buen seguro vaya por delante que van a ser un éxito. Yo creo que estamos en un momento muy especial y hablar de tecnología, seguridad y calidad de atención al paciente es probablemente el objetivo que está en la mente de la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto de la gestión sanitaria o bien a la atención directa a los pacientes en un momento determinado. Es evidente también que hay
un porcentaje todavía importante dentro de lo que son los episodios asistenciales en los que se producen eventos desfavorables en lo que respecta a la seguridad, pero yo creo que, como decía Álvaro, ¿no?, en este momento en que tenemos esa oportunidad de poder incorporar estos nuevos equipos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, que van a disminuir esos efectos secundarios en muchas ocasiones de una manera importante, o hasta incluso van a reducir esos tiempos de exposición que también generan las correspondientes lesiones en los pacientes que se ven sometidos a estas pruebas, pues eso nos abre un campo completamente diferente que probablemente no teníamos hace 3 años. Estamos observando cómo la inversión en nuestro sistema sanitario público se ha multiplicado de una forma importantísima gracias a esa estrategia conjunta que se ha llevado desde la Unión Europea, el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas. Nos hemos puesto de acuerdo por decidir cuáles son las prioridades y cómo íbamos a actuar. Con lo cual, aquí en la Comunidad Valenciana, que es lo que yo conozco, ¿no?, tener una inversión en equipamiento de alta tecnología superior a 100 millones, que se completará con otros 40 aproximadamente en el año 2023, pues es un sueño que hace unos años no podíamos esperar. Poder tener una red de cirugía robótica precisamente para aumentar esas intervenciones quirúrgicas dirigidas a los pacientes, aumentar la calidad de vida de muchos de ellos, o equipos de radioterapia intraoperatoria en nuestros hospitales para también reducir, por ejemplo, las sesiones de radioterapia a las que se tienen que ver sometidas algunas mujeres que padecen cáncer de mama, pues aparte de que creo que es un orgullo para todos aquellos que vivimos en este día a día, poder acompañar la situación de todos estos pacientes y pensar que con toda esta inversión de verdad se va a mejorar la calidad de vida y se va a vencer la enfermedad en muchos de estos casos. Entonces, tenemos proyectos muy importantes que están viendo ya la luz, muchos de ellos. Hay en el clínico, por ejemplo, equipos pendientes de instalar como una Gamma Knife, o ya estamos trabajando con el equipo, con las obras para la instalación del nuevo equipo de protonterapia, que es una apuesta también y que hay que agradecer también, ¿no?, la colaboración pública-privada que se está produciendo en todos estos tiempos. Y luego también hay proyectos más pequeños, pero no por ello menos importantes, ¿no?, como una app que estamos adaptando en nuestra 7ª versión para que los cuidadores puedan también conectarse y puedan hablar con el médico cuando se está atendiendo a un paciente crónico o una persona mayor. Eso también aumenta la seguridad, también aumenta la calidad de la asistencia, o la monitorización de críticos en las UCIs, que son probablemente esas áreas, ¿no?, más delicadas, al igual que en los quirófanos. Entonces, son situaciones que nos van a permitir mejorar en calidad y en seguridad al paciente. Y, lógicamente, con la tecnología, con la inteligencia artificial y también con esa gestión y análisis de los datos, que es una de las grandes oportunidades que se presentan dentro de la sanidad para garantizar esa medicina personalizada. Nosotros también disponemos, como sabéis, o si no os lo cuento, de esa historia clínica europea. O sea, los valencianos y valencianas viajan con sus datos médicos más importantes a cualquier país de Europa para garantizar también su seguridad cuando están fuera y para facilitar esa información a los facultativos que puedan atenderle en un momento de urgencia y facilitar la toma de decisiones más adecuada para ese paciente. Y también trabajamos en esa conectividad entre las distintas aplicaciones que hay en nuestros centros hospitalarios para garantizar eso, que un facultativo, cuando tenga delante un paciente, tenga toda la información de cuáles son los distintos pasos de la vida de ese paciente, cuáles son aquellas alarmas que debe tener en cuenta en un momento determinado antes de tomar las decisiones y aplicar el mejor diagnóstico o el mejor tratamiento. En definitiva, estamos trabajando en las esferas de la accesibilidad más directa con el paciente, mejorando la información, mejorando su capacidad de decisión y su contribución a curar esa enfermedad. Y por otro lado, también estamos robusteciendo, o sea, fortaleciendo nuestro sistema sanitario con la mejor tecnología y con la mejor inteligencia artificial. Un gran reto que nos queda por delante es una seguridad más, que es la seguridad y la protección de los datos de salud, que son de cada una de las personas. De ahí que ojalá sea seleccionada la Comunidad Valenciana como sede de la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es una de las nuevas organismos con los que vamos a contar precisamente para eso,
para garantizarnos que ese uso de esos datos, tanto en la vertiente científica como en la vertiente clínica, van a ser siempre respetando la ética y, sobre todo, sin olvidarnos que la tecnología y la humanidad van a ir de la mano, tienen que ir de la mano para garantizar que detrás de cada uno de los actos médicos que realicemos nos acordemos siempre que hay una persona. Por lo tanto, yo creo que esta jornada va a ser súper interesante, va a aportar, sin lugar a dudas, conclusiones que van a ayudar a hacer camino en esta nueva etapa que tenemos por delante. Os deseo el mayor de los éxitos y, por supuesto, pues una satisfacción que sea aquí en la Facultad de Medicina y muy próximo a la Consellería de Sanidad. Y creo que hay que decir que se dan por inauguradas estas jornadas o algo así. Sí, pues sí. nada, adelante. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, secretaria, por haber puesto en valor y habernos transmitido todos estos proyectos. Y bueno, y gracias también por esa inversión, por esa apostar por la sanidad, y además es importante resaltar todos estos fondos que, bueno, pues que se han dirigido en muchos casos a mejorar la eficiencia y a transformar el sistema, esa transformación necesaria y obligada. Y bueno, ahora ya, pues muchas gracias a los dos por participar en esta inauguración y damos paso al bloque de ponencias. O sea que, por favor, los ponentes de la mesa 1 y Rafael Ortiz, que es el moderador de la mesa, por favor, que suban. Bueno, a las 10 en punto damos comienzo a la primera tanda de moderación de mesas, la mesa 1 y la mesa 2. La mesa 2 no se ve, es lo que suele ocurrir cuando hablamos de evaluación de la seguridad, de las infecciones y el retorno en valor. Generalmente no se ve, pero no os preocupéis que lo vamos a ver después. Empezaremos cronológicamente por la mesa 1, en la que hablaremos de las actuaciones de la Consellería en prevención de infecciones y seguridad del paciente, desde dos enfoques diferentes. Me vais a permitir que presente a esta estupenda mesa con la que me ha tocado lidiar. Yo creo que es una oportunidad magnífica para ver tres visiones de un mismo problema y que se van a reunir en una misión clara, que es la mejora de la salud de la población y, en concreto, de los pacientes a los que atendemos cada día. La Inmaculada Salcedo, que va a participar en la segunda mesa, pero que, como veis, hemos hecho esta fusión por coherencia y yo espero que al final de la sesión entendamos bien por qué. Es especialista en medicina preventiva, en estos momentos vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, profesora de medicina, jefa de servicio de medicina preventiva en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y con una larga y dilatada experiencia con la vigilancia, prevención y control de infecciones. Yo creo que es de las personas que más experiencia tienen en nuestro país en esa forma de lidiar con el día a día. Como os digo, será la última en intervenir en el contexto de la segunda mesa. María José Avilés, licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, ha sido funcionaria dedicada a la inspección, y digo ha sido porque la mayor parte de su tiempo lo ha dedicado a la gestión. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha estado como máster de Salud Pública y Seguridad del Paciente, pues muy implicada sobre todo en actividades de calidad asistencial, de seguridad, y recientemente, desde 2015, realizando una labor, yo me atrevo a decir, permíteme que lo diga siempre, yo creo que espectacular, muy importante, porque evaluando la calidad asistencial y viendo cómo se está desarrollando la seguridad del paciente en nuestra comunidad autónoma, somos capaces de muchas veces de ver lo que estamos haciendo. Como os decía antes, la evaluación se queda muchas veces escondida y no llegamos a entender si las cosas las estamos haciendo bien o mal, y es muy importante. Hay un plan de calidad que espero que nos cuentes y nos pongas a todos en lugar. La última en presentarla, y no por ello menos importante, licenciada en veterinaria. Ofelia se formó en Zaragoza, ¿no? Con José Badiola, me comentábamos el otro día. Para mí es muy importante decir que es licenciada en veterinaria,
Bueno, después sabéis que ha trabajado como coordinadora de salud pública en el Centro de Salud Pública de Valencia, ha estado como directora general de salud pública hasta hace prácticamente 10 días. Actualmente es secretaria autonómica del sistema sanitario, pero también de algo que es más importante, que es la salud pública. Por supuesto, está por encima del sistema sanitario, que solo afecta a una pequeña parte de la población, que es aquella que enferma, por desgracia, que hay que atender. Yo creo que es un lujo tenerte en estos momentos, y por no entreteneros más, yo creo que pasamos a la parte importante para que nos deis la visión desde la actuación de Consellería, tanto desde Salud Pública y ahora algo más como secretaria, lógicamente, luego desde el punto de vista de la seguridad del paciente, desde un servicio que tiene una visión comunitaria global, y luego entraremos en los detalles que yo creo que Inmaculada Salcedo nos matizará. Pues os dejo con Ofelia Jimeno en primer lugar. La presentación. Pues casi que... Bueno, buenos días. Me voy a poner aquí porque desde ahí se ve bastante mal. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una semana ciertamente convulsa porque estoy entre allí y aquí. Pero bueno, tenía mucho interés en estar, con lo cual estoy muy agradecida a FENIN. Estoy encantada de compartir esta mesa. Y bueno, porque la idea, bueno, yo creo que estos foros siempre son importantes porque es un momento que podemos establecer redes con gente que muchas veces no conocemos, y estas redes nos hacen pues ampliar conocimientos y seguir avanzando, que es de lo que se trata. Creo que esto lo tenemos, es muy importante. Bueno, pues cuando me dieron me invitaron para participar en esta mesa, pensé, bueno, pues a ver qué puedo contar yo de salud pública, porque me invitaron como directora general de salud pública, qué puedo contar que hacemos en cuanto a la seguridad del paciente. Entonces, bueno, pues yo como allá por donde he ido siempre como directora general de salud pública, pues cuento todo el trabajo que se hace desde salud pública, porque muchas veces es desconocido a pesar de la pandemia. Bueno, pues aquí es lo que planteé. Digo, bueno, pues voy a contarles cuál es el trabajo de salud pública en relación con los hospitales. Bueno, la estructura de salud pública en la Comunidad Valenciana, aparte de lo que es el dispositivo central, como cualquier administración, disponemos de 16 centros de salud pública que están repartidos por toda la Comunidad Valenciana. Algunos centros se corresponden con un departamento de salud, según el departamento, el mapa sanitario. Otros centros se corresponden con varios departamentos de salud. Bueno, pues ¿cuáles son las áreas de acción más importantes a destacar en salud pública? Pues la vigilancia de enfermedades, está clarísimo. Se ha realizado toda la vigilancia de la pandemia desde salud pública. Luego el área de prevención de enfermedades y lesiones, donde tenemos el producto estrella, que son las vacunas, todo el programa de vacunación. El área de promoción de la salud, nuestra conexión con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es muy importante. Y luego, en cuanto a la protección de la salud, tanto lo que es la seguridad ambiental, la salud ambiental y la seguridad alimentaria. Bueno, pues tenemos un decreto del año 22 que es el que nos regula la cartera de servicios, y aquí voy a entrar en los puntos que yo he considerado que podían ser más importantes, que nos conectan con el hospital, que es, vuelvo a la vigilancia de enfermedades, en este caso la vigilancia de las infecciones que ocurren en la propia asistencia sanitaria, las IRAS. En cuanto a protección de salud, como he dicho antes, la vigilancia de riesgos alimentarios para la salud humana, y en cuanto a salud ambiental, la vigilancia y control de legionelosis. Bueno, pues de infecciones relacionadas con las IRAS, por supuesto, bueno, este trabajo se hace desde los servicios de medicina preventiva, todo el control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, las medidas de prevención, las medidas de acción para protección de las personas hospitalizadas en caso de aparición de un brote, y luego desde la Dirección General de Salud Pública y Adicciones se realiza la coordinación
de acciones, el intercambio de información y, por supuesto, lo que es el control de la red de vigilancia en salud pública. En cuanto a las IRAs, podemos destacar que los microorganismos más frecuentes detectados son el Clostridium difficile, la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus meticilin resistente. Es verdad que desde el año 2017, que está a la orden de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, en todos los hospitales se realiza la vigilancia de las IRAs. Una protección de la salud, una bacteria muy importante que puede producir, y de hecho produce, casos de infección nosocomial es la legionela. La temida legionela, y con motivo, sabemos que puede causar cuadros muy graves e incluso muertes. Aquí he destacado simplemente algunos casos que son llamativos. Por ejemplo, en Murcia, en la región de Murcia, hubo un brote en el año 2001 que afectó a 449 pacientes, de los cuales 6 fallecieron, y ahí se detectó legionela en las torres de refrigeración. Luego otro caso en Chipre, otro brote en Chipre, muy importante también, porque afectó a la unidad de neonatos con 6 casos y 3 fallecidos. Y aquí se detectó que la legionela estaba albergada en el humidificador. Y luego en Italia, ya hace un poco menos tiempo, pues a través del agua sanitaria, que es otro gran vehiculizador de la legionela, con 3 casos. Pues sabéis que la legionela es una enfermedad de declaración obligatoria. En el año 2019, en la Comunidad Valenciana registramos 192 casos, de los cuales se pudo comprobar que 2 casos fueron de origen nosocomial, y en el año 2020 204 con un caso de origen nosocomial. Pues esto está claro que tenemos que actuar, por eso la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, tiene establecido un plan de control y vigilancia de la legionelosis. Nuestros inspectores de salud ambiental acuden a los hospitales. Yo estoy contando solamente lo que es la parte hospitalaria, entonces es mucho más que todo esto, pero en este caso acuden al hospital y en un trabajo colaborativo con medicina preventiva y con los servicios de ingeniería, porque son los que conocen perfectamente cómo son los equipos, inspeccionan los equipos que son susceptibles de albergar legionela para poder comprobar, tomar muestras si lo consideran necesario y poder tomar medidas en caso de que vean que los equipos no son seguros. Aquí, por ejemplo, en el año 21 se inspeccionaron un total de 199 instalaciones solamente en centros hospitalarios, que significa, ya se ve, si son 56 hospitales inspeccionados, que muchos hospitales tienen muchas instalaciones diferentes. En el año 22, 58 hospitales con 214 por ahora instalaciones inspeccionadas. Otra gran parte de la protección de la salud que nos podemos encontrar en un hospital, que podría afectar a la seguridad del paciente y también, por supuesto, igual que la legionela, a la seguridad de las personas que trabajáis en los hospitales, es las intoxicaciones alimentarias. Aún tenemos de vez en cuando algún susto, como este caso de un brote en un hospital de Zaragoza. Esto fue de 2019, no hace mucho, donde hubo, los afectados eran pacientes hospitalizados. Claro, que un paciente esté hospitalizado y encima se le añada el problema de la toxinfección, no, es algo que no nos podemos permitir. Luego también, como os he dicho, que también la seguridad de las personas que trabajáis en el entorno hospitalario, porque tampoco nos podemos permitir que un brote como este caso, que creo recordar que es de un hospital de Madrid, de 28 médicos afectados de una gastroenteritis tras comer en la propia cafetería del hospital.
Bueno, pues para esto la Consellería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, tiene un dispositivo de inspectores de seguridad alimentaria que realizan inspecciones al 100% de los hospitales, por supuesto, públicos y privados, donde se comprueba tanto lo que es las instalaciones de la cocina que realiza la comida para el propio personal de guardia y para las personas ingresadas, como también de las cafeterías a las que van seguramente los familiares y acompañantes. Y aquí vemos que en el año 21 pues se realizaron un total de 161 visitas y en el año 2022 tenemos unas cifras de 98, que esto no son cifras actualizadas porque son muchas más, y también es un trabajo pues continuo para comprobar que tanto las instalaciones de la cocina, las medidas higiénicas, la trazabilidad, el control de alérgenos, todo eso se sigue. Y bueno, ya solamente me queda decir que me gustaría que una de las, pues es una visión de un futuro próximo, un futuro que está ahí ya, que es en cuanto a la vigilancia de la legionelilosis. Se publicó este año un Real Decreto, el 487, que esto va a revolucionar un poco todo el control de la legionela, porque exige a las empresas un plan sanitario frente a legionela y un plan de prevención de control de legionela. Y a la Administración nos exige un control oficial, que, todo esto no quiero decir que no se esté haciendo, pero ahí se detalla mucho más. Y luego nos exige unos planes de controles plurianuales basados en el riesgo, en la evaluación del riesgo y en las recomendaciones de la OMS. Y luego también decir que en cuanto a la vigilancia de la seguridad alimentaria, y aunque esto no tenga nada que ver con la prevención de infecciones ni en cierta manera sí con la seguridad del paciente, pero me gustaría anunciar, me imagino que muchos ya lo sabréis, que estamos ultimando un decreto de menús saludables para garantizar menús saludables en todos los comedores colectivos de la Comunidad Valenciana, tanto centros educativos, universitarios, no universitarios, centros sociosanitarios, hospitales, cafeterías de los hospitales, y esperamos tenerlo a punto, pues en poco, para así evaluar, además de la seguridad alimentaria, que es muy importante, también la calidad nutricional, porque es muy importante dado la tendencia a la obesidad que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana. Y como conclusión, decir que desde el equipo multidisciplinar de salud pública trabajamos para garantizar junto a los profesionales asistenciales la seguridad de la población y de las propias personas trabajadoras en un entorno tan sensible como es el hospitalario, tanto por la presencia de personas más vulnerables como por la del propio personal sanitario. Nada, muchas gracias. Bueno, yo soy la jefa del Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, como ha dicho Rafa, que depende de la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la Consellería de Sanidad. Esto es el marco normativo, la Orden 3/2022, que desarrolla el decreto por el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería, y en esta orden es en la que se le atribuye al servicio que yo ocupo ahora todas las funciones en materia de calidad, seguridad y eficiencia tecnológica. Bueno, estas son un poco las funciones, ¿no? Que no os voy a cansar, y para simplificarlas cara a vosotros, pues las he organizado en estas estrategias que resumen un poco todo lo que hacemos en el servicio. La estrategia primera es toda aquella relacionada con la evaluación continua de la calidad asistencial y seguridad del paciente. La 2, promover la mejora continua de la calidad y seguridad en centros, servicios asistenciales y unidades administrativas de toda la Consellería. Establecer criterios para la designación de las unidades de referencia del Sistema Valenciano de Salud. Potenciar las certificaciones de calidad en centros y servicios sanitarios otorgadas por entidades competentes para ello. Luego desarrollamos toda una línea de cultura de buenas prácticas y bioética. El tema formativo, que es fundamental en todos los ámbitos, pero por supuesto en materia de calidad y seguridad. Y
todas las funciones relacionadas con evaluación de tecnologías sanitarias, que me ha caído como regalo de Reyes en la última orden. Bueno, deciros, antes de contaros en profundidad lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana, que, por supuesto, todo lo que desarrollamos aquí está alineado completamente con la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, que es 2015-2020, pero está ahora mismo en periodo de revisión y estamos colaborando todas las comunidades autónomas. Fundamentalmente mantenemos una relación muy activa en todo el tema de dos programas claves, como son el programa de higiene de manos y de notificación de eventos adversos, que sabéis que es tan importante. En todo el tema de implementación de prácticas seguras, bueno, pongo ahí convocatoria de premios porque el Ministerio de Sanidad todos los años, coincidiendo con el Día Mundial de Seguridad del Paciente, que es el 17 de septiembre, nos convoca a todos los responsables autonómicos de seguridad del paciente y se presentan prácticas seguras en todas las comunidades. Hay una selección previa y cada comunidad presenta las prácticas seleccionadas y todos los años participamos. Y luego todo el tema de proyectos de seguridad del paciente, hago hincapié ahí en los proyectos cero, fundamentalmente proyecto cero en UCI, que sabéis que son tan importantes, el proyecto infección quirúrgica cero, el proyecto cirugía segura. Todo esto mantenemos relación directa con el Ministerio mediante envío de documentación de datos, porque luego sacan unos informes que se publican y que son públicos y eso nos permite compararnos las comunidades autónomas, porque ese es el camino, el benchmarking, si no, no avanzamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? Ya lo ha adelantado la Secretaría Autonómica. Yo, cuando llegué al servicio en el 2015, hicimos lo primero de todo un análisis del entorno y, bueno, la realidad es que en los departamentos de salud había mucho hecho en materia de calidad y seguridad, pero había muy poca homogeneización. Cada departamento se buscaba la vida. Entonces, lo que hicimos fue elaborar una instrucción, ahí os pongo 3/2017, firmada por la Secretaría Autonómica, por Concha Andrés, ¿vale? Que un poco... por haceros una síntesis, esta es la instrucción, porque luego os daré el enlace por si tenéis curiosidad. La novedad de esa instrucción es que permitió la creación de las unidades funcionales de calidad y seguridad en todos los departamentos de salud. Esas unidades estaban coordinadas, ¿vale?, por un responsable y estaban configuradas como un equipo multidisciplinar y donde hay representación de todos los ámbitos asistenciales, ¿vale?, y todos los ámbitos del departamento, incluido salud pública. Está el ámbito hospitalario, el ámbito de primaria y salud pública. Y luego intentamos que haya representación, por supuesto, de todos los colectivos, medicina, enfermería, trabajo social, todos los colectivos. Esta unidad funcional lidera todos los proyectos en materia de calidad y seguridad. Y para nosotros, para Servicios Centrales, es el interlocutor en estas materias, con lo cual eso nos ayuda muchísimo al trabajo diario y al desarrollo de todos los proyectos, porque tenemos un interlocutor válido. La calidad y la seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales de los departamentos de salud. O sea, no quiere decir que lo lleven las unidades de calidad y seguridad, pero sí que lo lideran. Y, a su vez, son los que tienen la obligación de hacer toda la comunicación interna en el departamento para que a todos los profesionales sanitarios les llegue la máxima información de los proyectos que estamos desarrollando, porque todos sabéis, desgraciadamente, que una de las cosas que más fallan en casi todas las organizaciones, pero yo creo que en sanidad nos llevamos la palma, y oye, de sabios es reconocerlo para mejorar, es que la comunicación interna falla muchísimo y la comunicación de los departamentos a los servicios centrales también. Y yo creo que eso los profesionales sanitarios lo viven así y es un reto solucionarlo. Y yo creo que este tipo de medidas a lo mejor no lo solucionan del todo, pero por supuesto ayudan muchísimo a mejorarlo. Bueno, contenía una serie de líneas estratégicas. Hablo en pasado porque ahora os contaré que esa instrucción ya la hemos renovado. Contenía una serie de líneas estratégicas: difundir cultura de calidad y seguridad, incrementar la calidad de la seguridad, promover formación e información, gestión y difusión de riesgos sanitarios, potenciar la certificación y la acreditación en materia de calidad, con un plan de actuación con unas líneas de actuación detalladas que llevaban todas objetivos, indicadores, metas. Un poco aquí os he hecho un resumen para no ser tampoco muy pesada. Y bueno, como ha dicho Rafa, lo que no se evalúa no existe ni se conoce. Entonces, tenemos poca cultura de evaluación y una de las cosas que yo me propuse es que esto lo íbamos a evaluar, sí o sí. Entonces, hicimos la primera evaluación en el 2018. Como resultado de esa primera evaluación, que la hicimos a partir de toda la documentación que recibíamos de las unidades funcionales de calidad de los departamentos de salud, hicimos una normalización del reglamento y del plan de calidad de todos los departamentos de salud.
En el 2019 hicimos un segundo seguimiento, una segunda evaluación, ¿vale? Y en el 2020 no pudimos hacerla por la pandemia, porque evidentemente los profesionales sanitarios estaban en otras tareas y no podíamos exigirles que encima nos pasaran información y datos. Y hicimos el tercer seguimiento en el 2021. Los resultados del primer seguimiento, la verdad es que fueron muy buenos. Bueno, se habían constituido unidades funcionales en el 26% de los departamentos de salud, con nombramiento de coordinador en el 89% de esas unidades, habían elaborado un plan de calidad el 67% y habían establecido nos habían comunicado un reglamento de funcionamiento interno el 41% de estas unidades funcionales configuradas. En materia de calidad, las líneas de actuación que les habíamos puesto que contenía el plan, la evaluación arrojó estos datos y era que habían normalizado la actividad asistencial el 70%, en materia de formación en calidad y seguridad el 70% había hecho actividades de formación y la acreditación y la certificación se había disparado hasta un 59%. Aquí en la Comunidad Valenciana no tenemos organismos certificadores de calidad, como ocurre, por ejemplo, en Andalucía. Por tanto, los departamentos de salud, con su presupuesto, tienen que definir qué certificaciones de calidad hacen, la tienen que gestionar el propio departamento, ¿vale?, con organismos externos acreditadores. Entonces, lo que hacemos desde los servicios centrales, desde mi servicio, es ponerles líneas estratégicas concretas y objetivos e indicadores, exigiéndoles un mínimo de certificaciones de calidad al año, ¿vale? En materia de seguridad, porque bueno, es que hablar de calidad y seguridad de manera diferenciada no tiene sentido, porque como bien sabéis, la seguridad es una dimensión esencial de las más importantes de la calidad. Pero bueno, precisamente por esa importancia que tiene, siempre destacamos la seguridad dentro de la calidad, pero en realidad la seguridad está incluida dentro de la calidad. En materia de seguridad, como estaba diciendo, se habían incrementado las notificaciones SINEA. SINEA es una plataforma propia que tenemos en la Comunidad Valenciana de notificación de eventos adversos. Sabéis que hay una plataforma nacional a la que se han adherido la mayoría de las comunidades autónomas, pero cuando esa plataforma se configuró a nivel del Ministerio, nosotros ya la teníamos creada en la Comunidad Valenciana. Hicimos un análisis porque bueno, el Ministerio te cede que te adhieras de manera gratuita y voluntaria, pero sí que es verdad que nosotros teníamos ya nuestra plataforma, que se llama SINEA, muy desarrollada, los profesionales la conocían, estaban habituados a declarar en SINEA y nos pareció que no aportaba nada pasarnos a la otra plataforma. En cuanto a homologaciones de documentos de consentimiento informado, que sabéis que es un derecho del paciente, el derecho a la información y al consentimiento, la verdad es que se había incrementado también un 55,5%. Un programa que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, se desarrolló aquí en la Comunidad Valenciana, por supuesto, apoyado por el Ministerio, que aquí lo lleva José Mira, que es un catedrático de Psicología, de apoyo a la segunda y a las terceras víctimas, ¿vale?, tras ocurrir un evento adverso, que es el apoyo a los profesionales sanitarios. En cuanto a vigilancia, prevención y control de las iras, que ha hablado mucho Ofelia, la verdad es que se habían hecho muchísimas actividades, un 85,2%, y en cuanto a promoción de prácticas seguras, un 92,6% de actividades. La formación impartida, como veis, en el 2019 se habían hecho 414 sesiones formativas. En el 2021, claro, como efecto de la pandemia, habían disminuido y en el 2019 había 7.724 profesionales formados en el ámbito de los departamentos de salud, que pasó a 8.508 en el 2021. Bueno, y como resultado de estos seguimientos, esto es un poco, os he hecho un resumen, el 100% de los centros tiene constituidas actualmente las unidades funcionales de calidad y seguridad y han implementado el plan de calidad del Departamento de Salud. Se ha potenciado el uso de modelos de gestión de calidad en centros, unidades y servicios, un 70% más que en el 2019. Se ha incrementado un 10% la formación impartida a los profesionales en esta materia y en el año 2021 se han llevado a cabo 400 acciones de mejora relacionadas con los objetivos que estaban definidos en el plan de calidad. Por tanto, la verdad es que para haberse desarrollado coincidiendo con una pandemia, yo creo que podemos estar más que satisfechos con estos resultados. Y las unidades funcionales han obtenido valores superiores al 85% de cumplimiento de objetivos, fundamentalmente en los ámbitos de normalización de procesos, de notificación de eventos adversos y análisis causa-raíz de los eventos adversos graves y en el mantenimiento y mejora de las prácticas seguras, fundamentalmente en el programa de higiene de manos,
que sabéis que ya sabíamos la importancia de este programa, pero en la pandemia se ha puesto aún más evidente. Bueno, por resumiros, se hicieron en el 2019 251 acciones de mejora de todos los departamentos y en el 2021 se habían producido 399 acciones de mejora. ¿Vale? Entonces, después de hacer toda esta evaluación, ¿qué decidimos hacer en el servicio? Pues hacer un modelo normalizado de reglamento de funcionamiento interno de todas las unidades funcionales, un modelo de memoria anual de unidades funcionales que nos tienen que remitir al servicio y un plan de calidad y seguridad del paciente normalizado. También nos dimos cuenta que, claro, en la primera instrucción decíamos que se constituyeran las unidades funcionales de calidad, pero no les indicábamos qué número de miembros tenían que formar parte de las mismas, con lo cual cada departamento hizo lo que pudo. Entonces, decidimos que, como en la Comunidad Valenciana, a efectos de sistemas de información, hay una agrupación de departamentos, Grupo 1, Grupo 2 y 3, y ACLES, que son hospitales de larga estancia, pues les exigimos un número de miembros en función del grupo al que pertenecía el departamento, ¿vale? El grupo 1 son los departamentos más grandes, entonces les poníamos un mínimo de 5 miembros y un máximo de 10. El grupo 2 y 3 tenían que tener entre 3 y 8 y los ACLES, los hospitales de media y larga estancia, entre 3 y 5. ¿Vale? Se hizo también mucho hincapié en que el equipo directivo tenía que apoyar directamente las unidades funcionales, pero no podía formar parte de las unidades funcionales, que en esto hubo un poco de confusión porque nos remitían la configuración de las unidades funcionales y aparecía el gerente. No, oiga, no, el gerente no puede estar en una unidad funcional. Una unidad funcional tiene que ser independiente, sí que depende, por supuesto, del equipo directivo del departamento y se tiene que apoyar en ella, pero el equipo directivo no puede formar parte de la... Tú no puedes ser juez y parte. Y luego se establecía como obligatoria la formación a los miembros de las unidades funcionales. Como verdaderamente tampoco nos podíamos poner muy serios porque, bueno, la gente tiene la formación que tiene hasta el momento, sí que se les ha ido estableciendo plazos, ¿no?, para que la gente se vaya formando en la materia. ¿Dónde estamos? Pues después de todo esto decidimos, lo hablamos con la Secretaría Autonómica y les pareció bien hacer una nueva instrucción que es la 6/2022, ¿vale? Y ahora os lo contaré. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el desarrollo y la evaluación del plan de calidad que tenemos en marcha. ¿Vale? Bueno, por no cansaros, esta es la instrucción que se llama actualización de las funciones de calidad asistencial y seguridad de los pacientes en todos los departamentos de salud, que lleva incluido el plan de calidad y seguridad del paciente normalizado. Como novedades es que se consolidan muchísimo las USCAs, las unidades. Define claramente esta nueva instrucción, que no lo hacía la anterior, las funciones del coordinador. Y establece un mínimo de horas de dedicación a los profesionales que forman parte de la unidad. O sea, no solamente se les dice qué número de profesionales tiene que haber, sino de esos profesionales, porque son unidades funcionales no orgánicas. Ojalá fueran orgánicas. Ese sería el futuro idóneo, ¿no?, que fueran orgánicas, pero ahora mismo son funcionales. Con lo cual, claro, los profesionales lo que dedican es unas horas a trabajar en esta unidad, pero el resto de horas, claro, están trabajando en su labor asistencial. Y luego establece mecanismos de mejora de procesos de comunicación interna y externa, lo que os he contado antes. Yo creo que esto es un fallo fundamental porque yo me desespero cuando hacemos tantas cosas en servicios centrales y vas a un departamento a dar una charla y te dicen ¿qué? ¿No sabíamos que eso estaba en marcha? Yo me desespero. Entonces, efectivamente, es que tenemos un problema ahí que es muy difícil de solventar, porque es verdad que es una organización, la Consejería de Sanidad, somos muchísimos profesionales los que lo configuramos, pero, en fin, los cauces de comunicación interna y externa es una asignatura pendiente que tenemos que ir mejorando. Y luego se exige la acreditación de la formación de los miembros de la unidad. Y como novedades del plan de calidad, este plan de calidad nuevo, que ahora os voy a mostrar así... Rafa, tú dime, que yo me enrollo mucho. ¿Cómo voy? 2 minutos, tío. 2 minutos, ¡uf! Bueno, promueve auditorías, promueve la participación mucho más del profesional, potencia muchísimo la gestión del riesgo e incorpora líneas estratégicas dedicadas al compromiso con los profesionales. Oye, esto... Bueno, el plan de calidad asistencial 2022-2025, que va anexo a la instrucción, contiene 7 líneas estratégicas, 19 objetivos y 74 planes de acción. Bueno, pues esto lo voy a pasar rápido. Encima faltaba que estuviera animada. Es que como está animada, pues no va a su ritmo, claro. Bueno, pues estas son las líneas estratégicas, la 1, la 2. Como luego os voy a dar el enlace por si os interesa entrar en profundidad y verlo. Estos son... ¿Vale? Estas son las 3 líneas estratégicas primeras, cuarta...
Ahí tenéis un poco la línea estratégica y el objetivo y el desarrollo del plan de acción. ¿Vale? Esta es muy interesante, las recomendaciones de no hacer. Sabéis que hace unos años las sociedades científicas, la mayoría, hicieron recomendaciones de no hacer, que son todas aquellas prácticas que no tienen ninguna... O sea, no solamente nos gastamos un dinero de manera inadecuada, sino que además pueden tener riesgo para el paciente, por tanto, habría que eliminarlas del sistema sanitario. Y nos vamos a centrar mucho en aplicar estas recomendaciones de no hacer. Y bueno, la última que os decía, contribuir a poner en valor a los profesionales del sistema sanitario. Creo que también es el momento, ¿no? Vamos a hacer encuestas de clima laboral. Bueno, tienen que hacer encuestas de clima laboral a nivel de los departamentos de salud. En fin. Bueno, y esto es para que veáis, nosotros lo que hemos hecho ha sido, como una herramienta que facilite la labor de recogida de información tanto de las unidades como de los equipos directivos, se lo damos bastante bien marcado, como veis. Línea estratégica, ¿vale? Cada línea estratégica contiene sus objetivos, su plan de acción, el cronograma de aplicación, el indicador por el que le vamos a medir ese objetivo, la meta que tienen que conseguir y luego la fuente de datos que nos tienen que adjuntar de cómo han hecho todo el proceso, ¿vale? Entonces, yo creo que esto facilita muchísimo la labor, tanto para ellos, para la gente que estáis en los departamentos trabajando, como para la gente que estamos en servicios centrales y luego tenemos que hacer la evaluación. Entonces, bueno, esta es la línea. Esto son, nada, os he puesto un poco para que veáis que cada línea estratégica tiene, bueno, bastantes objetivos, bastante que lo que os he resumido así tiene tela marinera, ¿eh? Es que no pasa más rápido, ¿eh, Rafa? No es que yo no quiera, es que no va al dedo, no va, yo ya no le hago nada más que darle, pero es que no va más rápido. 6, 7... Vale, un poco me hubiera gustado comentaros algunas cosas más, pero bueno, como ya no hay tiempo, nada. Simplemente por traeros algún ejemplo, línea estratégica 2, uno de los objetivos, potenciar la participación del usuario en la mejora continua de la calidad asistencial. Hacemos encuestas de satisfacción porque sí, se nos llena mucho la boca de que el paciente es el centro del sistema y todos sabemos que es mentira, no es el centro del sistema. Entonces, tenemos que hacer que sea el centro del sistema. Entonces, nosotros las encuestas de satisfacción no solamente es que las realizamos todos los años, sino que las evaluamos y con los resultados se establecen áreas de mejora que se pasan a los departamentos de salud y a final de año nos tienen que decir qué áreas de mejora han establecido para mejorar el área que les ha salido mal puntuado. ¿Vale? Por ejemplo, lo de la formación, pues todos los años impartimos formación. Y como un poco como novedad para este año 2023, para el año 2023, hacíamos un curso muy concreto de notificación de eventos adversos y lo hemos ampliado a seguridad del paciente, dimensión esencial de la calidad. Y luego impartimos 2 cursos de calidad de servicios sanitarios públicos, uno básico y otro avanzado. Y estos cursos, que como sabéis son voluntarios, pero sí que se le hace mucho hincapié a los equipos directivos de que los profesionales sanitarios, sobre todo los que forman parte de la unidad de calidad, tienen que realizarlos, los de calidad y los de seguridad. El tema de notificación de eventos adversos, bueno, os iba a contar un poco, pero bueno, como vamos contra reloj, los proyectos cero, que supongo que se hablarán también a lo largo de la jornada, ¿vale? Nosotros estamos muy implicados, por ejemplo, con el proyecto Infección Quirúrgica Cero, que aquí tenemos al coordinador autonómico, Juan Francisco. ¿Ah? ¿No te veía? ¿Vale? Y, por ejemplo, una cosa que hemos hecho este año novedosa es que el proyecto contemplaba el que se configurara un equipo autonómico que liderara este proyecto, ¿no? Sí que hay coordinadores autonómicos a nivel de cada hospital, pero faltaba el equipo autonómico. Lo configuramos en junio, ¿fue? ¿O en julio? No me acuerdo cuándo fue. Y ahora, bueno, el día 8 estamos teniendo reuniones con ellos porque, bueno, para que nos ayuden, porque también es un equipo multidisciplinar, están representadas todas las especialidades que fundamentalmente están más relacionadas con todo el tema de este proyecto de IQZ. Y bueno, ahí estamos. En higiene de manos igual, en higiene de manos obligamos a los departamentos de salud también a que hagan la autoevaluación del Ministerio de Higiene de Manos, porque es muy interesante, te clasifica y te establece áreas de mejora. Bueno, y esto sí que, medio minuto, Rafa, que esto es muy interesante. Y en la línea estática 6, que creo que además lo ha comentado la secretaria autonómica, dentro de promover cultura de buenas prácticas e impulsar la cultura de bioética, sí que hicimos una guía de buenas prácticas en atención sanitaria modalidad no presencial. Sabéis que se están poniendo en marcha todo el tema relacionado con la tecnología de práctica no presencial y me encanta lo de al servicio de los pacientes porque efectivamente tenemos que asegurarnos
que toda la modalidad no presencial cumple con todos los requisitos de calidad y de seguridad igual exactamente que la presencial. Tenemos una guía, que luego pasaré también el enlace para que la consultéis, que lo que hicimos fue normalizar todo este proceso, ¿vale? Y establecer unas premisas para su implantación. Y es que el foco tenía que estar en el paciente mayor y crónico. Tenemos que tener un feedback de la satisfacción percibida cuando el paciente recibe una consulta no presencial. Se tienen que establecer las máximas garantías de seguridad tanto para pacientes como profesionales, que sea en beneficio del paciente, con protocolos establecidos, que haya identificación inequívoca de profesional sanitario-paciente. Hay que garantizar la confidencialidad tanto del paciente como del profesional. Bueno, una serie de recomendaciones que creo que son importantes y que se ha dado difusión en toda la Comunidad Valenciana. Imprescindible la autorización verbal del paciente antes de recibir una atención no presencial, ¿vale? Con un lenguaje comprensivo, etcétera. Sabéis que en España no existe ninguna regulación de la atención no presencial, lo cual es un problema, y resulta imprescindible establecerla. Se ha configurado a nivel de la Asociación Española de Normalización un grupo de normalización de la teleconsulta, en concreto el 179/G17, que han contado con la Comunidad Valenciana también, formamos parte del grupo, en concreto yo, y el documento está prácticamente acabado y es un documento que yo creo que va a ayudar muchísimo a la normalización de la atención no presencial en toda España. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos. Agradecer a Rafa la invitación en esta jornada y después de estas ponencias tan intensas y tan buenas, la verdad que el listón está bastante alto. Entonces la mía va a ser un poco más rollo porque es un poco de echar cuenta, pero creo que es interesante porque no estamos acostumbrados a medir la actividad que hacemos en los servicios de medicina preventiva y salud pública o de epidemiología y no somos conscientes del dinero que ahorramos al sistema sanitario público, porque vamos siempre con el corto plazo y tenemos que calcular un poco ya los retornos de la inversión, ¿no? Voy a recordar algunas cuestiones que vosotros sabéis mucho mejor que yo, pero que bueno, es bueno recordarlas, que se le explican a todo el mundo, incluso en la facultad, el concepto de eficacia, efectividad y eficiencia. La eficacia en condiciones ideales, teóricas, ¿no? La efectividad es cuando volvemos al mundo real y la eficiencia decimos que es lo que quiere la gerencia, ¿no? Sería al menor coste posible la mejor de las alternativas. Pero esto se utiliza muchas veces como trampa para hacer extrapolaciones de datos que son eficaces pero no son eficientes o no son efectivos. Y con esto hay que saber manejarlo con mucha cautela. Para medir la eficiencia tenemos que aplicar evaluación económica y evaluar no es medir. Medir es describir y medir, pero evaluar es comparar mejores alternativas. Y tenemos que decidir hacer o no hacer o hasta cuánto hacer. Porque a priori lo más barato es no hacer. Mirar así, para abajo, y bueno, no se vigila nada, no se pasa nada, no gasto un euro, pero las consecuencias luego son muy malas, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de resultado en salud. Bien, la evaluación económica tiene varias perspectivas, no me voy a detener mucho, ¿no? Que sería la perspectiva del análisis. Son costes que pueden estar enfocados en el sistema sanitario o en el bolsillo del contribuyente. No nos olvidemos que, aunque nosotros gozamos, afortunadamente, de un sistema nacional de salud, hay otro modelo europeo y americano en el que el contribuyente paga por lo que se le atiende por lo que paga, ¿no? Y entonces ahí sí hay una perspectiva de análisis muy clara. De hecho, muchos de los costes basados en la contabilidad analítica nuestra son por facturación de pólizas privadas que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia, ¿no? El marco temporal es si la intervención se hace una sola vez o periódicamente, los gastos van a ser diferentes. En nuestro caso, una mejora continua, por lo que como mínimo se tendría que hacer periódicamente. Las tasas de descuento, lo que no nos beneficia a los servicios de medicina preventiva y epidemiología en atención primaria, es los gastos en el presente y los beneficios en un futuro, pero en un futuro cada vez más cercano. Y las características de la población, la prevalencia y la incidencia, y como he comentado, medir no evaluar. Estos sistemas todos conocemos un poco lo que es el sistema de minimización de costes, que son a igualdad de que una actuación sea de verdad eficaz y eficiente y efectiva y otra igual, la que menos costes tenga, se supone que es la que éticamente deberemos utilizar porque son presupuestos que pagamos todos. Coste-efectividad,
coste-utilidad, que aquí introducimos el concepto de los años de vida ajustados por calidad o por discapacidad, que sabéis que todo tiene un coste y tiene una puntuación, ¿no? No es gratis que una persona se quede con 20 años tetrapléjico, ni es gratis que se quede pues el resto de su vida. Son años potenciales de vida perdidos, desde los 20 años, por ejemplo, hasta los supuestamente 70, 80 que podría haber vivido, son 60 años de potenciales de vidas perdidos en discapacidad. Porque si te mueres, desgraciadamente se acaban los costes, pero el de discapacidad es como coeficiente mucho más caro. Todo tiene un precio y todo lo pagamos todos de alguna manera, hay que saberlo. Aunque suene mal y suene poco políticamente incorrecto, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Y el coste-beneficio, que bueno, son costes y resultados todo en unidades monetarias. Si el coste es mucho mayor que el beneficio, la fracción es superior a 1, entonces hay que evaluar otras alternativas que a lo mejor cuesten menos, si es que es verdad que son igual de eficaces. Si el coste y el beneficio es igual, pues va a dar igual una alternativa que otra. Hemos medido una, hemos medido otra y evaluamos. Y si el coste es inferior al beneficio, pues significa que la ganancia supera el coste y es bueno esa alternativa y sería la que tendríamos que elegir. Y luego está el coste de oportunidad, muy importante. Es lo que se deja de hacer cuando se toma una alternativa entre varias. Es decir, si yo utilizo la enfermería de control de infección, que no me gusta ese término, porque tendría que ser enfermería adscrita a los servicios de medicina preventiva y salud pública, porque tiene que ser una enfermería formada y que haga otras actividades para ser más eficiente, porque esto es una pequeña trampa que se utiliza en algunas comunidades autónomas para que no dependa de nadie y entonces el control de la infección nadie es directamente responsable de eso, ¿no? Enfermería de medicina preventiva y salud pública bien formada, con médicos también de preventiva que lideren estas cuestiones y obtengan de verdad los indicadores con validez interna y validez externa que nos midan lo que nos quieren medir. Y no rellenar papeles y sacar unas conclusiones y pasa palabra y aquí no ha pasado nada. Eso ni es medir ni es evaluar, es cumplir el expediente, digamos, ¿no? Entonces, el coste de oportunidad es, si tengo una enfermería o tengo residentes o tengo facultativos que hacen una vigilancia de la ira, otra alternativa que tendría con ese personal la estoy dejando de hacer. Ese es el coste de oportunidad. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por el beneficio que vamos a obtener? Ahora vamos a ver que merece la pena. ¿Qué recursos necesitamos y qué necesidades básicas para hacer un programa de vigilancia y control de infección? Pues mirad, lo primero, recursos para la vigilancia. Sin recursos no hay nada. Y el problema muchas veces es que hemos tenido servicios raquíticos, ¿no? Y se hacía lo mínimo indispensable. Y eso genera también una incapacidad de llegar a los objetivos y una incapacidad de ser escuchados. Y la gente se va como con la desidia letargando. Y eso no puede ser porque somos verdaderamente importantes, ¿no? Entonces hay que contratar de entrada más enfermería para medicina preventiva y salud pública. Y no solo de control de infección, como he comentado. Luego, lo que no se puede ahorrar es el chocolate del oro. Hay que comprar soluciones de base alcohólica de buena calidad y ponerlas por todo el hospital. Si no, la adherencia es nula. Lo que no se puede ahorrar en un hospital, 0,20 céntimos en cada bote de solución hidroalcohólica, para que luego llegue el verano y con el calor, por ejemplo, de Córdoba, haga el bote y se quede hecho un gurruño en la puerta de la UCI. No lo usa ni Perry, vamos, eso es así. Por lo tanto, ahorrar en el chocolate del oro al final sale muy caro. Y os voy a decir por qué. Porque nadie utiliza la higiene de manos, porque en el fondo las direcciones económicas y en algunos casos los gerentes, me lo voy a permitir, como estoy fuera de mi comunidad, no me podéis echar, pues no lo creéis y no se lo creen esto. Y esto es una evidencia científica hartamente demostrada y no sé en qué idioma lo vamos a decir, ¿no? Suficientes guantes y de calidad. Y ojo con el uso inapropiado de guantes y el abuso de los guantes, que no son como para limpiar el pescado y me los pongo el celador para llevar la camilla, no. Hay que cambiarse de guantes y hay que hacer una buena descontaminación. Bata y mascarilla de calidad. No es de recibo que durante la pandemia los profesionales llevaran batas de papel que solo con hacer así se rompían. Y estamos gastando en un robot Da Vinci 2,5 millones de euros y un mantenimiento de un robot que hay que tener, por supuesto, que cuesta el mantenimiento entre 200 y 650.000 euros, dependiendo de si necesita alguna reparación o no, y estemos utilizando batas de papel para nuestros profesionales en atención primaria y en atención hospitalaria, con el nivel de contagios que eso ha conllevado y muertes de compañeros que se han visto totalmente desasistidos en la pandemia. Afortunadamente, algunas de esas cosas van cambiando. Catéteres intravasculares recubiertos, screening en la UCI cuando proceda, no cuando lo decidan algunos para hacer no sé qué cuántos estudios que me parecen interesantes, pero que rayamos a veces en la línea roja de la ética, porque cama que utilizamos para un infectado, cama que se aísla a la anterior, estancias que perdemos multiplicadas por 2. Ahora lo voy a contar rápido, se va a entender muy fácil, y yo no soy economista.
Recambiar los filtros de aire de los quirófanos. No es de recibo que aparezcan aspergillus en los quirófanos, haya que cerrar un quirófano con el coste que eso tiene, que un quirófano cerrado oscila entre 2.000 y 6.000 euros si es de baja complejidad y entre 6.000 y 10.000 euros sea un quirófano tipo A de alta complejidad. Cada día que pasa cerrado significa que estamos perdiendo ese dineral que nadie computa, porque está ahí, bueno, y está como diluido en el montante total del hospital. Un filtro vale 600 euros, pero un quirófano cerrado vale mucho más. Y sobre todo el desacarreo, y como decía muy bien nuestra compañera, el paciente que se ha pedido el día que viene a operarse, que lleva esperando a lo mejor en lista de espera un tiempo y ya le toca, pues no, porque como resulta que no se ha cambiado el filtro o hay rendija o ha habido obra y no se ha hecho la estanqueidad adecuada de los quirófanos, tenemos aspergilosis y tenemos que clausurar ese quirófano. El paciente nos importa un bledo, está claro en ese sentido, porque ahí hay estos de servicios generales, son las limpiadoras, a ver a quién le echo la culpa, ¿no? Esos son costes que todos pagamos, que se nos mete en la cabeza. La formación del personal, por no hablar de las demandas patrimoniales a las que tenemos el gusto los jefes de servicio de preventiva de acudir con relativa asiduidad. Incrementar el contrato de limpieza. Ahorrar en la limpieza es un error de concepto. Yo siempre digo que el primer nivel de la seguridad del paciente es la limpieza. Vamos, y lo digo a boca ancha, porque es fundamental. Fuentes de información tenemos muchas. Bueno, puse este al principio, pero este documento está muy bien porque te habla de dinerito contante y sonante de lo que nos cuestan las infecciones. Esto es un ejemplo de los Aquidesa, pero todos los hospitales y todos los centros sanitarios tienen que tener un sistema de contabilidad de costes, de alguna manera, evidentemente. Y además hubo una reunión y un grupo de trabajo en el Ministerio donde hicieron como una especie de unificación en el que la gran mayoría de los servicios sanitarios tenían unas plataformas comunes que eran una empresa externa. La Comunidad Valenciana y Andalucía tenían un sistema propio de contabilidad analítica de costes. En Andalucía además se incorporaron, que me parece un acierto, la contabilidad hospitalaria y de primaria, porque nada es gratis en ningún sitio. Y de estos documentos se derivan algunas cuestiones, ¿no?, que podemos ver aquí. Por ejemplo, las 5 infecciones o 6 que tenemos aquí, la infección del lecho quirúrgico en prótesis de rodilla, de cadera o de cirugía, la neumonía asociada a ventilación mecánica y la bacteriemia de catéter venoso central. Ahí tenemos un número de infecciones que las he sumado en la siguiente diapositiva, y lo que nos cuesta cada infección. Costes del 2015 que ahora son mucho más caros, porque entonces la infección de la UCI rondaba el 12% y ahora está en el 16%. O sea que, a pesar del uso a troche y moche de los antibióticos, algo está pasando que estamos haciendo mal. A lo mejor hay que empezar antes, a lo mejor hay que empezar por prevenir, a lo mejor hay que echarle más cuenta a la base de solución alcohólica, a las batas, a los guantes, a los desinfectantes, a los antisépticos, a los descontaminantes, que eso difícilmente generan resistencia, pero no dan glamour, dan más glamour y más dinero los antibióticos de muy amplio espectro, cuanto más caros mejor, muchas dosis, se las ponemos con alegría a los pacientes de la UCI, con a veces regular evidencia científica, el no hacer, el don't say, to do. Y todo esto nos da unos costes que tenemos aquí. La bacteriemia nos cuesta, ese número de bacteriemia, 12 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Pues ahora vaya a ver los costes de los hospitales, que los que están aquí, que saben más que yo de esto, los gerentes y directores de hospitales lo saben mejor. 5 millones la neumonía, 2 millones en la infección del lecho quirúrgico. Todo esto son costes que todos pagamos, no nos olvidemos. Fijaros, los 1.479 casos de infección que he sumado yo en la columna de los casos, por el total de dinerito que ha costado, que son los 30 millones de euros, salen a 20.000 euros de promedio por infección nosocomial. Y además, yo lo he comprobado con trabajo de fin de grado que he hecho con alumnos de medicina, porque cuando estos temas te gustan, dices, vamos a hacer un cómputo de lo que nos han costado las 47 neumonías asociadas a ventilación mecánica que hemos cogido de muestreo en mi hospital en el año 2016, por ejemplo. Y el promedio que a mí me salía después de hacer un análisis de regresión logística y otro de ABC de costes era el mismo, 37.000 euros por paciente. ¿Vale? Ahí lo dejo. Y esto es 2015. Como digo, ahora mucho más, porque además se han puesto muchas más medidas, muchos más costes de fármacos, las estancias más caras, etcétera, etcétera. Estos son los estudios nacionales que vienen en el documento de seguridad y, por ejemplo, las bacteriemias suponen 2.762.000 euros en 148 episodios. Estos son ejemplos, se llevan casi el 10% del presupuesto hospitalario. Fijaros, un hospital, por ejemplo, como el mío, o como el de Valencia, que supongo que será de características más o menos similares, 1.200 camas, 1.100 camas, con complejidad alta, son 500 millones de euros de presupuesto.
de los cuales el 47% es capítulo 1, o sea, costes de personal. El resto son bienes y servicios, farmacia, etcétera, etcétera. Y dentro de lo más barato, entre comillas, son las inversiones en infraestructura, porque eso se hace una inversión una vez y ya dura, de por siempre, ¿no? Lo más caro es el capítulo 1 y las estancias en un hospital. Y luego los fármacos. Estos son estudios muy antiguos, pero es que no he encontrado así publicaciones potentes, que seguramente las habrá. Y en la Conferencia Internacional de Infección Nosocomial del año 94, ya ha llovido, ¿no? Pues se destripaba, digamos, de alguna manera este artículo y otros más. Y siempre perdemos los que trabajamos en prevención. ¿Por qué? Porque los programas se estiman de forma conservadora, ¿no? Y, sin embargo, de forma liberal, es decir, al alza, y los beneficios se presentan de forma conservadora. Y sin contar el paciente que se infecta, se va a su casa y en primaria lo aguantan en el domicilio infectado un montón de días hasta que se complique, se muere o vuelve al hospital y reingresa, etcétera, etcétera. Eso no se cuenta. Ahora no me va a mí. Ahora, perdón. Esto voy a pasarlo rápido porque está sacado de los artículos que he comentado. Lo que costaría un médico, lo que costaría una enfermera, lo que costaría un personal administrativo, etcétera, en un programa de infección nosocomial en un hospital de 250 camas. Son 200.000 euros. Es que es muy caro, claro, es muy caro. Vamos a ver cuánto nos ahorramos. Si son 200.000 euros en un hospital de 250 camas, podríamos tener que, ya me estoy con el tiempo, bueno, ya tendríamos que ir aumentando si tenemos más camas, pero no mucho más, con lo cual podríamos llegar hasta 600.000 euros, que yo creo que es mucho, frente a los 30 millones que nos gastamos en infecciones. Voy a ir más rápido, que ya me están riñendo. Las muertes extras que podríamos haber evitado, la mortalidad atribuible, quitando todos los factores de confusión que rodean a la infección, o sea, la prolongación de estancia solo debida a la infección, esto el Papa Nicolau y todo lo que el retorno, esto es importante, porque fijaros, la X es el punto de minimización de costes de un programa de infección. Las infecciones sería la línea B1, que van disparadas aunque no las veamos. El programa de control de infección es la línea A en bruto y cuando ya ajustamos son las otras líneas. Y la X es el punto de minimización de costes. Esto viene en los artículos esos. Una ira ingresada supone un aislamiento. Supone 2 estancias, el infectado y la cama de al lado. A 1.750 euros de media de una estancia en un hospital complejo. La estancia puede oscilar entre 900 o 700 en una cama estándar hasta 2.000 en una UCI. He puesto ese el promedio porque es lo que facturan a las pólizas de los americanos por estancia cuando se ingresan en Estados Unidos. O sea, 24.500 euros de media de una estancia de una infección. ¿Merece o no merece la pena hacer un programa de control de infección? Esto es otro artículo de Argentina, más reciente, del retorno de un programa de infección, enfermedades Chagas y tal. Por cada peso invertido se recuperan 4. No me voy a detener porque me están riñendo. El EPINE dice que tenemos un 8,75% de prevalencia de infecciones. El ENVIN-ELIX un 16,35%, vamos aumentando. Y como fuente de información tenemos que acostumbrarnos a consultarla, porque muchas son públicas, si no yo no podría haber accedido, yo soy médico. Están los costes hospitalarios y la contabilidad analítica, que viene hasta por comunidades autónomas. Están los sistemas de COAN, por ejemplo, esto del Ministerio. ¿Cuánto nos cuesta un proceso? Pues, por ejemplo, 90.000 euros un trasplante cardíaco. Y, como digo, ahorramos 0,20 céntimos en la higiene de manos. Es que es brutal. Más procesos, estos son ambulatorios, no quiere decir de atención primaria, sino atención hospitalaria ambulatoria. En Andalucía también tenemos sistemas de atención primaria y de contabilidad analítica. Y este es el ejemplo que tenemos en el sistema sanitario público andaluz, que es el Inforcoan, que es la información de la contabilidad analítica, en el que, fijaros, mi hospital, 487 millones de euros, ya es el más eficiente de Andalucía. Y no lo digo por nada, sino porque es que es verdad. Porque se han calculado los índices de eficiencia, el Rocío gasta 700 millones, el Virgen de la Nieves 500 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sabemos lo que cuesta cada una estancia. Esto hay que acostumbrarse a hacer las cuentas y a enseñárselo a nuestros compañeros de otras especialidades y a nuestros gerentes. Bueno, como conclusión, yo creo que queda claro que la inversión en vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria bien hecha es eficiente, porque además podemos aprovechar para observación de higiene de manos, para educación sanitaria y vigilar aislamiento en un pack, en un bundle, que ahora está muy de moda. El retorno de la inversión son cantidades de dinero que se pierde y lo pagamos todos. La infección utiliza recursos hospitalarios y eso es un coste de oportunidad que estamos perdiendo de utilizarlo para otras cuestiones. Estas frases no son mías, pero me representan. Los gestores, en muchos casos, van al cortoplacismo. Todas las decisiones se toman al corto plazo. En este marco temporal, los costes fijos no pueden modificarse. No lo digo yo, lo dice Benzel. El tratamiento de la infección supone una carga económica para el hospital
y la prevención ahorra estos costes. Y se necesitan estudios multicéntricos que pongan estos costes sobre la mesa. Y bueno, ya invitaros al Congreso de Córdoba, que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre, en un marco muy bonito, que todavía está ahí a tiempo. Hay inscripciones online. Muchas gracias. Teníamos 15 minutos que nos hemos comido, yo creo que muy bien aprovechados. Vamos a hacer muy buena digestión, es un menú saludable seguro. Pero como el debate lo vamos a tener que hacer con el público mientras tomamos un café, yo sí que quiero hacer 3 preguntas, una cada una. Preguntas que creo que son incontestables en 2 minutos, y que es el tiempo que tenemos, no nos van a dar más tiempo. Y si queréis empezamos por Inma. La pregunta sería, ¿por qué crees que los servicios de medicina preventiva no son capaces de gestionar adecuadamente y con recursos suficientes la vigilancia, prevención y control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria? 2 minutos. Pues 2 minutos. Una causa, autocrítica. Los propios servicios de medicina preventiva, por la escasez de recursos, nos hemos como desesperado y hemos dejado en manos de cualquiera la vigilancia y control de la infección. Error, error, error. Yo en mi caso he decidido pelear por esto y si es mío, los recursos luego los he conseguido a posteriori y se consiguen. Y otro problema son las direcciones del hospital y la gerencia a las que no les hemos sabido transmitir la importancia de esto. Entonces, como van con la rapidez de la lista de espera quirúrgica, no sé cuánto, te llaman, oye, ¿cuántos aislamientos podemos levantar? Que no tenemos para operar el lunes. Por ejemplo, yo siempre lo digo, en una guardia de un domingo, 8 camas levantadas, 10 camas levantadas. Las listas se ocupan, evidentemente, pero no tienes que desconvocar un quirófano el lunes. ¿Está amortizada la guardia del preventivista? De sobra. Eso hay que currárselo. Hay que ponerlo encima de la mesa de los gestores y tenemos que ser más proactivos nosotros. Así contesta. María José, te gusta la gestión y decías, de alguna manera estamos acostumbrados a gestionar por inercia, no tanto gestionar por evidencia. Yo creo que es muy de agradecer el plan de calidad que nos planteas porque nos hace aprender. Yo, desde el primer día que estuvimos con el plan de calidad, el anterior ya, alucinaba porque digo, ostras, es que podemos medir, podemos plantearnos qué hacemos y nos damos cuenta que muchas cosas que hacíamos no valían para nada y las hemos podido de alguna manera pues ir corrigiendo. Pero yo creo que no hemos sabido, has dado cifras interesantes, pero para 6 años me parecen muy pobres de evolución de la calidad y seguridad en esta comunidad que me consta que es de las, probablemente en este tema, de las más avanzadas a nivel nacional. La pregunta para ti es, ¿por qué, a pesar de conocer todo lo que hay, a pesar de todas las actividades que estamos haciendo, es imposible cambiar lo que ocurre? No voy a entrar en el detalle. En este hospital estaba el gerente antes, comentaba que se trabaja con la comunidad. ¿Quién es el director? Sí, pero Jorge también estaba y lo sabe. La comunicación con la población, el que llegue la información de la población, como decía Álvaro en la inauguración, es clave, es fundamental. Pero hace 5 años tuvimos un problema en este hospital, como en cualquier otro de España, no lo voy a citar ahora. Varios años después se vuelve a ocurrir, a pesar de que sabíamos las medidas preventivas que había que aplicar, pero no lo hicimos, y hace 6 meses se repite y ayer mismo vuelve a ocurrir. ¿Por qué no cambiamos? Pues porque cambiar eso supone cambiar lo más difícil que hay en esta vida, que es la cultura. A ver, cambiar la cultura de seguridad es lo más difícil, es el reto más importante que tenemos. La cultura no se cambia ni en un día, ni en 2, ni en 5 años, ni en 6 años. Yo creo que vamos al paso que toca ir, porque además nos ha coincidido con una pandemia, no lo podemos olvidar. Entonces, bastante han hecho los departamentos y los profesionales, pero efectivamente es un tema de cultura. O sea, a mí cuando me llaman los gerentes y me dicen, María José, ¿no vamos a poder cumplir todos los objetivos del plan de calidad? Y les digo, vamos a ver, es que el plan de calidad no es aparte de la atención sanitaria. La atención sanitaria con calidad es un binomio indisoluble. O sea, tú no puedes prestar atención sanitaria sin calidad y sin seguridad. O sea, no es que... Entonces, tenemos como la visión de que aquí está la calidad y la seguridad y aquí está la atención sanitaria. De hecho, en la consellería, bueno, a lo mejor es incorrecto lo que voy a decir, nos hablamos poco en ese sentido, ¿no? Cuando deberíamos de estar completamente integrados, porque estamos hablando de lo mismo, salud pública. Al final, la atención sanitaria sin calidad, mejor no prestarla, ¿no? O sin seguridad, ni te cuento. Entonces, el problema es que eso es muy complicado y luego falta también mucha actividad formativa, que lo hemos hablado también en la presentación. O sea, pues hay que seguir formando a la gente en determinadas materias de calidad y de seguridad. Y bueno, yo creo que ese es el tema.
Estoy fracasando en lo del intento de que no contestéis en 2 minutos. Yo creo que esta sí que no me la van a contestar en 2 minutos. Hace no mucho tuve la suerte, comentamos también anoche, de presentar un libro de un compañero del pueblo que hacía referencia a una frase extraída de un informe del año 2019 en el que el secretario general de la Cruz Roja y Media Luna Roja y la expresidenta de la OMS, también expresidenta de un país nórdico, utilizaban y decían si es verdad que el pasado es el prólogo del futuro, estamos a riesgo de tener un gran problema de salud pública. Puede haber una infección por un virus respiratorio que nos afecte a toda la población y que conlleve una elevada mortalidad, como ha ocurrido en el pasado. Este informe se publicó en septiembre de 2019. Los que tenéis un poco de memoria, y yo creo que casi todos, porque hemos vivido la pandemia, ha sido muy rápido, sabéis que pocas semanas después empezaron a haber casos en Wuhan que se extendieron rápidamente por el mundo, y lo que habían predicho, lo que estaban avisando personas ilustres y en el entorno de la Organización Mundial para la Salud, se produjo. Esto te hace pensar, no cambiamos, no somos capaces de invertir en los recursos donde toca tal vez, sabemos lo que va a pasar, porque además lo que hacemos preventiva sabemos lo que va a pasar casi siempre, lo único que hay que esperar es el momento. ¿Y qué ocurre? Que te entra, también en el entorno lo comentábamos, entras en una dinámica en la que uno se plantea, como también decía en el libro, si el virus, y ahora citaríamos a Rodman, ¿no? a uno de los padres de la epidemiología moderna, si el virus era la causa, puede ser la causa necesaria para que hubiera una pandemia, pero no está claro que sea la causa suficiente para que se produzca la pandemia. En el libro comentaban, en el debate lo estuvimos comentando, que efectivamente el que un virus aparezca, no sé, esto Mariano Esteban nos lo contaba el otro día, un famoso virólogo que seguramente alguno de vosotros habéis conocido recientemente. Tenemos cerca de 140.000 virus en el intestino. Si uno de ellos produjera una pandemia cada día, pues imaginaros el tiempo que tenemos por delante para atender pandemias. ¿Qué quiero decir? Que seguramente el virus era causa necesaria, si no estuviera no hubiera habido una pandemia, pero la causa suficiente, como llama Roma, a todas las causas que aparecen alrededor de ese virus y que facilitan que se produzca, seguramente son causas que dependen de factores humanos, de factores ambientales, de factores animales. Por eso al principio estaba yo encantado de que una veterinaria la tuviéramos de secretaria autonómica. No es ninguna tontería, porque esa visión más amplia de la realidad va a marcar de alguna manera el que podamos evitar las nuevas pandemias, no solamente las agudas, sino las crónicas. La de las enfermedades crónicas sabemos que empezó hace años y seguimos sin hacer nada, a pesar de que estamos avisando de ello. La pregunta, si sabemos que el 1% digamos, de los factores que condicionan la salud está en la asistencia sanitaria y el 70% depende de factores ambientales, animales, sociales, podría decir que por qué no se hace, pero la pregunta va a ser más mala todavía, perdonadme. ¿Cómo crees que deberían de repartirse los recursos entre lo que es salud pública y lo que es asistencia sanitaria? Bueno, pues sí, Rafa, has dado en el clavo. Está claro que, bueno, por lo que hemos estado viendo las compañeras y lo que yo he vivido desde Salud Pública, desde que estoy en la Dirección General de Salud Pública, el reparto no está bien hecho, porque tenemos claro que la primera barrera de contención falló porque los recursos eran insuficientes en Salud Pública. Disponíamos de un equipo de epidemiólogos que era una persona por centro de salud pública, un médico, en algunos ni un médico y en otros una persona de enfermería, con lo cual todo lo que era la vigilancia desde salud pública, por supuesto que falló. No tenemos bastantes recursos, pero seguimos teniendo pocos recursos. Porque es difícil, bueno, lo que has explicado tú, luchar contra
contra el Da Vinci, que a mí también me llama mucho la atención, de esos costes tan tremendos que se manejan en la asistencia sanitaria. Y yo siempre digo, bueno, pues si los programas de vacunación son mucho más baratos y efectivos, hay que conseguir que los programas de vacunación funcionen. Tenemos que conseguir que las personas entiendan que es importante la vacunación. Tenemos que conseguir que hacer ver que los factores ambientales afectan muchísimo a la salud de las personas. Y tenemos que tener barreras de contención porque, bueno, también lo que es toda la sanidad animal es evidente que tiene un papel muy importante en la salud de las personas. Ahí estamos totalmente de acuerdo en que urge el enfoque One Health, que es verdad que se habla mucho de él, pero yo sinceramente creo que nos queda mucho aún. Y yo, por supuesto, como veterinaria, lo defiendo totalmente. Y me gustaría a mí, desde la Secretaría Autonómica, llegar un poco más ahí. Desde luego es algo que la Comisión de Salud Pública del Ministerio, a la que he pertenecido como directora general, es algo que lo hemos tratado continuamente, la importancia del enfoque One Health y la importancia de invertir en salud pública, porque invertir en salud pública, al fin y al cabo, vamos a evitar que esas personas en las que estamos invirtiendo en salud, esas personas pasen a llamarse enfermos y tengan que ir a su centro de primaria o tengan que ir a colapsar unas urgencias y luego también al hospital. En salud pública lo que tenemos que hacer es parar que las personas no enfermen y que sigan siendo personas sanas y no pacientes. Nada, muchas gracias. Yo me permito aplaudiros, de verdad. Totalmente de acuerdo, vamos. A todos vosotros, por agradeceros. No puedo estar más de acuerdo. Tomamos un café, me parece, es el que lleva el guión.